El Foro de la Comunicación de DIR Confidencial, patrocinado por JIC, Llorente y Cuenca, la consultoría de comunicación y asuntos públicos líder en España y Latinoamérica. Se dice que la prensa, en concreto la prensa de papel, ha hecho caer ministros, incluso que ha puesto contra las cuerdas a presidentes del gobierno. Es más, en los años 90 se decía que un periódico en concreto, con sus editoriales, era el que marcaba la pauta a seguir por el ejecutivo de aquel momento. Si echamos la vista atrás, ¿quién no recuerda portadas e informaciones exclusivas que pusieron en aprietos a más de uno? Financiaciones de partidos, cacerías de jueces, fiscales y ministros. La prensa ha jugado un papel a la hora de informar y, en cierto modo, a la hora de fiscalizar y pedir cuentas a los poderosos, a los que gobiernan, un papel, como les digo, fundamental. Si bien es cierto que el periodismo siempre va a perdurar, al ser un bien fundamental para la democracia, el papel que juegue el papel, y ojo este juego de palabras, está en entredicho. Y decimos en entredicho porque hay algunos que lo dan por muerto y muchos otros niegan la mayor. Porque para empezar, el papel no solo son periódicos, existe un abanico extensísimo de revistas especializadas y publicaciones de diversa índole que gozan de muy buen estado de salud, de historia, de cotilleos, decoración, de actualidad, de motor, de economía, de política. Hoy vamos a entrevistar al presidente del grupo editor de una de ellas. Así que muy buenas tardes, bienvenidos al Foro de la Comunicación de DIR Confidencial, patrocinado como saben por JIC. Soy Gonzalo Vans y si les parece, comenzamos. Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Un día eres tú la que dice... Ay, que no, mamá, que no hace falta. Y al siguiente... Llévate una Rebequita, por si refresca. Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia. Vamos ya con las noticias más importantes de la semana de la mano de Blanca del Tronco. Blanca, muy buenas. Muy buenas. Compartir como siempre, compartir como nunca. Y hasta aquí el nuevo anuncio del Gordo de Navidad. Se ha presentado este jueves y como ya informamos en otros programas, ha corrido a cargo de la agencia PBDO. Como era esperable, el anuncio hace referencia a la situación de la pandemia que estamos viviendo. Con el concepto compartir como siempre, compartir como nunca, pretenden viajar mostrando cómo un décimo de la lotería de Navidad ha podido significar te deseo suerte en la vida, te quiero o somos más que compañeras de trabajo. Escuchamos un adelanto de una de las versiones para radio. Vecina, ¿qué tal? Hola, pues aquí cuidando las plantitas. Oye, Clara, que... Anda que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh? Uy, si supiera. Y no sé, se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece? Claro que me apetece. Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Llorente y Cuenca adquiere la consultora chilena Factor C. La consultora española ha anunciado la adquisición del 90% de la compañía sudamericana. Con esta operación, JIC duplicará su tamaño en el mercado chileno, en el que está presente desde el año 2014. Factor C es una de las compañías de referencia en el sector de la comunicación en Chile. Escuchamos a Alejandro Romero, socio y CEO Américas de JIC. Eso nos permite, como JIC, duplicar nuestro tamaño, duplicar nuestra facturación y pasar a ser una firma de 30 consultores en el país chileno. Eso nos permite mejorar nuestra posición dentro del mercado, situándonos entre las 5 primeras firmas de consultoría de comunicación del país, lo que demuestra nuestro compromiso con América Latina y nuestro compromiso con seguir creciendo y seguir creando valor. La verdad que es una gran noticia, que estamos encantados y que nos permite seguir cumpliendo con nuestro plan estratégico.
Unidad Editorial no se recupera e ingresa en los 9 primeros meses del año un 32% menos que el mismo periodo de 2019. Pese a todo, los ingresos totales ascienden a 142 millones de euros. En el caso de la publicidad, pasaron de ingresar 88 millones de enero a septiembre del pasado año a 56 en este 2020. En paralelo, su principal cabecera, el periódico El Mundo, ha reunido a los representantes de sus trabajadores para anunciarles un ERE en todas las delegaciones de nuestro país. Bankinter ya tiene nueva agencia para aumentar su visibilidad, Apple Tree. Aumentar su visibilidad y mejorar la difusión y relevancia de su nueva campaña de lanzamiento de la cuenta nómina Retratos. Dicen que la vida nunca frena, siempre va para adelante, pero a veces si paramos descubrimos lo importante. El dinero es el que manda. Esta campaña continúa con el eje de comunicación de Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú, que con su campaña Medidas Concretas acaba de ganar numerosos premios. Apple Tree será la nueva agencia estratégica de comunicación del quinto banco por tamaño del sistema financiero español. La cuenta digital de MediaMarkt ya tiene dueño. El ganador del concurso ha sido T2O. Se ha adjudicado, por tanto, la gestión de la inversión publicitaria digital en España. El concurso se llevó a cabo entre marzo y junio de este mismo año. T2O suma a una gran cuenta más del sector retail, con lo que junto a sus otros clientes, Adamo, Freepik o Druni, hace que mejore su posicionamiento como consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Alfonso del Barrio es Managing Director de T2O. MediaMarkt es un reto que se adapta perfectamente al servicio consultivo que actualmente ofrecemos para identificar las palancas sobre las que debemos actuar para acelerar el proceso de transformación del negocio de las marcas con las que colaboramos. En la actual situación en la que nos encontramos, el canal directo se convierte en una referencia imprescindible para que los anunciantes puedan conseguir un crecimiento real aprovechando la oportunidad mayúscula que el e-commerce ofrece, pero sabiendo que siempre está limitado a aquellos que estén mejor preparados. Por ese motivo, MediaMarkt España hace una apuesta decidida por el cambio para convertirse en la referencia de su categoría. El Grupo Lavinia gestionará los informativos de la Radiotelevisión Pública de Baleares. La noticia llega 6 meses después de la convocatoria del concurso. Es sin duda un jugoso contrato valorado en más de 16 millones de euros de 2 años de ejecución. El contrato incluye una cláusula para mejorar las condiciones de los cerca de 200 trabajadores de la contrata. Ya conocemos el precio de venta de la productora El Terrat al Grupo Mediapro, 11 millones de euros. Pues sin duda una de las operaciones audiovisuales de 2019 y significó un salvavidas para la productora de Andreu Buenafuente. Faltaba por conocer el importe de la compraventa. El acuerdo supuso además mantener la independencia creativa de la factoría de humor y la continuidad de Andreu Buenafuente como director junto a su socio Agustí Esteve. Más allá de la operación, Mediapro cerró el pasado año con una reducción del 18% de sus ingresos hasta los 1.207 millones de euros. Y por último, en plena pandemia, la opinión de que los españoles tienen de los medios de comunicación empeora. En concreto, un 47% de españoles tiene una opinión peor sobre los medios que antes de la crisis sanitaria. Datos obtenidos de la encuesta de efectos y consecuencias del coronavirus realizada por el CIS. Solo un 23% tiene mejor imagen de los medios y un 22% mantiene la misma consideración, y eso que casi 8 de cada 10 españoles afirman que han seguido durante esos meses de pandemia todas las noticias e informaciones a través de los medios. Nombramientos de la semana. Vamos ya con los nombramientos más destacados de la semana. Tras casi 40 años, Paco Pérez Salmerón sale de DEC BBDO. Abandona la agencia que fundó en 1982 y en la que era hasta hace unos días su presidente. Tras su salida, el hueco dejado por Pérez Salmerón será ocupado por David Cora, el actual presidente de BBDO España. Su baja se une a otras salidas de veteranos directivos del grupo, cambios que se enmarcan en un proceso de reestructuración con el que se persigue fortalecer la matriz e integrar las submarcas de la compañía. Bárbara Salavé, nueva country manager de Warner Media en nuestro país. Será la máxima responsable de la compañía en España y Portugal. Esta directiva es desde hace poco la country manager de la empresa Italia, con lo que a partir de ahora tendrá bajo su responsabilidad 13 países. Salavé supervisará todas las actividades comerciales y de marketing de Warner Media en estas regiones. Esto incluye desde la distribución cinematográfica a productos de consumo. Webedia fortalece su equipo en Madrid con un nuevo fichaje. En el marco del proceso de sucesión activado hace unas semanas con la salida de Julio Alonso, Webedia ha cerrado la incorporación de Javier Matallana para asumir el cargo de Chief Revenue Officer de Publishing, función que como ya desempeñaba en Axel Springer. Su labor será vital para fortalecer la posición de Webedia en los verticales clave de su oferta
oferta editorial. Y por último, Giro Consultant sigue dando forma a su equipo de trabajo con una nueva estrategia de reputación. Patricia Madrigal. Siguiendo con su política de apuesta por el talento, la firma Boutique acaba de mover ficha para reforzar su posición en el mercado como especialista en comunicación estratégica. El rol de Madrigal, que llega procedente de Edelman, implica aportar la visión de agencia sobre la mejor estrategia y cómo bajarla al terreno del cliente. La entrevista de la semana. Iniciamos ya nuestra entrevista semanal. Presentamos a Fernando de Yarza, es presidente de NEO y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Es decir, es editor de un grupo de prensa centenario y es el presidente de la Asociación Mundial de la Prensa, por decirlo de alguna manera. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atender a este programa, el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. También está nuestro compañero Telmo Avalle. Telmo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Fernando, me gustaría empezar con una pregunta que no sé si es elemental o no. ¿Hay algún periódico en España o quizás en el mundo que no tenga versión digital, que solo tenga la versión escrita a día de hoy? Pues mira, en España no me suena. Pero me acuerdo que en una cena de la UAN alguien lo preguntó y en India, que es todavía el paraíso del papel, sí que había algún medio. O sea, que nos tendríamos que ir a Asia, concretamente a India, para encontrar algún medio print only. India es el paraíso del papel, entiendo, porque no tiene una digitalización como puede ser el resto de países o como España. Sí, porque sigue teniendo, porque yo creo que la penetración de móviles es altísima en todo el mundo, pero en India sigue habiendo una tradición de papel que siempre los que añoramos el olor a tinta, pues nos queda como Casa Blanca para Humphrey Bogart, ¿no? Es el último sitio donde el papel manda. Fernando, la pandemia del coronavirus ha asestado un enorme golpe a muchos sectores, a miles de empresas, a los medios de comunicación también. Ha caído la publicidad y, por ende, los ingresos de las grandes compañías. ¿Ya se ve la luz al final del túnel o los medios siguen en peligro? Pues bueno, el 2020 ha sido año horribilis. El drama humanitario y, por supuesto, pues ha castigado a los medios de comunicación de una manera muy dura. Michael Golden, mi predecesor y maestro, el dueño del New York Times, me reñía mucho porque me decía, Mr. Yarza, optimism is not a strategy. Pero yo veo, hasta en un año tan complicado como esto, algunas palancas positivas. Uno, hemos recuperado la confianza de los lectores. Como decía Iñaki Gabilondo, en tiempos de inundación lo que falta es agua potable y la gente ha ido a las marcas, los legacy media, los legacy brands para buscar información fiable. También las plataformas empiezan a dar signos de que están dispuestas a pagar por los contenidos. Vemos modelos de suscripción que ya empiezan a alcanzar cifras algo dignas. Entonces, yo creo que ha sido un año desastroso, pero con algunos elementos que hacen ser moderadamente optimistas de cara al futuro inmediato. Fernando, yo quería preguntar acerca, aprovechando uno de los grandes temas que se ha considerado este año y que se decía que con el cierre de la distribución el papel podía, o la parte del papel, digamos, de la distribución de los medios, del contenido, se ha puesto en cuestión. Si ahora hay un hueco, digamos, quería decir, si hay que revisar de alguna forma a largo plazo ya la distribución, si existe, ¿qué retos hay en ese terreno? Bueno, yo la verdad es que sí que te anticipo de que soy bastante subjetivo porque, como te decía, soy muy papelero y además tengo un grandísimo equipo digital precisamente consciente. Yo soy quinta generación, a mí me ha tocado la transformación y comprenderás que no le tengo mucho cariño a lo digital porque cuando mi vida laboral debería haber sido placentera, me tocó una revolución. Concretamente fui nombrado consejero delegado el día que Steve Jobs, de mi empresa, el día que Steve Jobs presentaba el iPhone, ¿no? Que fue lo que le metió el turbo al tema digital, ¿no? Entonces, vaya por delante que no soy muy objetivo en el tema de papel versus digital y cómo van a cambiar las cosas. Por supuesto, van a cambiar, pero yo no soy de los apóstoles del apocalipsis de que el papel va a desaparecer a corto plazo.
y podemos encontrar, y lo estamos viendo ya en Estados Unidos, que hay días de la semana, pues de martes a jueves, martes y miércoles pues no sale el periódico, pero se lleva anunciando el fin del papel muchos años y todavía está ahí, ¿no? Sí, no, Y frente a los que dicen que bueno, que han caído mucho las cifras, y es evidente, pues yo puedo argumentar también que siguen siendo una parte muy importante de las cifras de las empresas editoras. Lógicamente la tendencia es la que es y es inexorable, y entonces, respondiendo a tu pregunta, pues sí que veremos cambios y que esto ha cogido velocidad, pero no soy de los seguidores de la teoría del apocalipsis del papel. No, por supuesto, nosotros tampoco, y por eso el programa de hoy lo que hemos querido llamar el futuro del papel. No obstante, existen algunos, ¿cómo decirlo?, tipos de contenido que se ajusten. Vosotros editáis un periódico gratuito, la prensa regional o las revistas. Hoy tendremos con nosotros a Andrés Rodríguez, que también edita revistas mensuales. ¿Existe algún segmento en el que tú digas que el papel tiene especial vocación de futuro? Pues la verdad es que he tenido que revisar en el pasado, porque fíjate, yo siempre pensé, claro, que por ejemplo la prensa local resistiría mucho mejor, ¿no? Y es verdad que estamos aguantando en términos de papel mejor que lo que son los medios nacionales, pero estamos viendo cómo están sufriendo, especialmente este año, los medios locales, porque quizás en términos digitales se pueden defender peor, porque lógicamente atienden a comunidades más pequeñas y por ejemplo fue lo que nos obligó a nosotros a hacer una operación corporativa. Yo con Antonio Fernández Galeano, presidente de AMI de UNEDISA, nos reímos mucho porque decimos que la consolidación del sector en España la iniciamos él y yo en Soria, ¿no?, donde fusionamos nuestros dos periódicos, ¿no? Pero claro, es que en un sitio como Soria, con una masa crítica de 30 y tantas mil personas, plantearse un negocio digital potente, o algo más de 100.000 en toda la provincia, ¿no? Pero se antoja complicado, ¿no? Por ejemplo, Andrés, que es un gran editor de revistas, yo ahí sí que veo claramente nichos, pero el papel, por ejemplo, nosotros con Heraldo estamos aguantando razonablemente bien. En una información local pegada al territorio, pero que a la vez tenga una cierta masa crítica sobre la que puede operar, pues yo creo que tiene más viabilidad, ¿no? Y los contenidos, siempre he defendido que el papel es un formato que invita mucho más a la opinión, a una lectura más densa frente a una lectura en dispositivos digitales más de titular y más ligera o más liviana, ¿no? Es unos contenidos diferentes. Telmo, tu turno. Fernando, antes hacía referencia a que, bueno, la evolución del papel lleva siendo mala desde hace una década, pero ¿hasta qué punto la pandemia ha acelerado esta tendencia a la baja? Pues mira, la pandemia, la verdad es que ha provocado un efecto bastante nocivo, porque cuando estábamos estabilizando esas cifras de caída y nos hacíamos ciertas ilusiones de que habíamos contenido la sangría, pues hemos tenido el doble palo, uno de que la caída del PIB, lógicamente en una indexación bastante correlacionada de lo que es PIB, inversión publicitaria, pues nos ha impactado durísimamente. Y luego han corrido teorías muy marcianas sobre la transmisión del COVID a través del papel, que eran bastante infundadas, por cierto, pero luego sí que ha habido limitaciones de movilidad. ¿Ah, sí, Fernando? ¿Eso sí hizo daño? ¿Ese bulo, por llamarlo así, o esa noticia que se difundió sin sustento médico o científico, os hizo daño? Sí, porque, bueno, fue además en un momento muy primigenio, que no habíamos aprendido mucho del COVID, ¿no? Y es verdad que tenía una amiga que me contaba que su madre era suscriptora de nuestro periódico, pero que no lo quería coger de la puerta, y que cada semana le iban y le recogían los 7 periódicos, porque claro, había oído en algún sitio, le habían contado que era un gran transmisor, y luego se demostró rigurosamente falso, ¿no? Y es verdad que hubo que hacer mucha pedagogía. Incluso hubo administraciones que lo prohibieron en hostelería cuando la hostelería estaba abierta. Y bueno, pues la verdad es que eso sí que hizo mucho daño, porque especialmente con gente mayor
que lógicamente estaba muy preocupada porque eran población de riesgo, o en el canal Horeca, pues nos hizo mucho daño, ¿no? Y sobre todo es un ejemplo de fake news porque se argumentaron una serie de cosas que eran rigurosamente falsas y que luego científicamente se desmontaron. Vamos a ver, Fernando, una cuestión fundamental. Como presidente de la Asociación Mundial de Periódicos, editores, que reúnes 18.000 publicaciones, 120 países. A día de hoy, a nivel anunciantes, ¿qué es más jugoso? ¿Invertir en papel o invertir en digital? En una misma cabecera, me refiero, ¿eh? Pues hombre, dependerá mucho de anunciantes y a qué perfil de gente te quieras dirigir, ¿no? Lógicamente, si tú analizas el perfil del lector de prensa papel y el lector digital en mi propio medio, pues el digital es más joven y el de papel pues tiene una edad media bastante superior, ¿no? Entonces yo diría que si eres un anunciante de coches y quieres vender un modelo hiperdeportivo, pues probablemente te tengas que ir más a un medio digital, y si quieres vender una berlina, pues para un señor de 60 años, pues probablemente te recomendaría que te fueras al formato papel, ¿no? Depende mucho de a qué público te quieras dirigir y cuáles sean las características del producto, pero frente a la demonización de la publicidad en papel, estamos encontrándonos un fenómeno de que la gente está volviendo, ¿no? Porque es verdad que ese rigor, esa buena imagen, esa seriedad, esos atributos que tiene la publicidad papel, no te los da el entorno digital, ¿no? Y pero, estamos encontrando... No. Sí, no, perdona, Fernando, pero cuando hablas de papel, no sé si estás englobando periódicos, revistas, o te refieres únicamente a prensa escrita. ¿Hablas de todo en general? De todo en general, vale. Sí, porque... ¿Y los periódicos en concretos diarios, cuál es su salud a día de hoy, en papel? Pues es lo que te decía antes, que no soy objetivo porque yo soy ultra defensor del papel, claro. Y entonces, pero hay una realidad, o sea, si tú analizas los datos, pues como decía antes Telmo, llevamos una caída sostenida que ha habido años que ha sido muy fuerte. Sí. Pero es verdad que en términos comparativos, oye, pues hay muchos periódicos que todavía pesa más el papel que lo digital y que sigue siendo un pilar de la sostenibilidad de las empresas de media todavía importantísimo. O sea, que es, dices, no, estoy creciendo mucho en digital, crezco un 25%, ¿sobre qué base? Claro, ¿vale? Totalmente. Y dices, y en papel, no, he tenido una caída muy importante y parece que ya lo desahuciamos. Y dices, no, sigue siendo el 60% de mis ingresos. O sea, pues el 60% de tus ingresos no es una cantidad ni marginal ni despreciable, es una cantidad muy relevante, ¿no? Brutal. A mí me llama mucho la atención, y ahí déjame que te haga una pequeña y rápida reflexión, que somos un sector en eso un poco contradictorio, ¿no? Porque yo recuerdo hace poco tiempo el presidente del mayor grupo de prensa de este país anunciando la muerte del papel. Yo no me imagino a Ana Patricia Botín, a Isidro Fainé o a Carlos Torres diciendo que la banca comercial está muerta. Quizás hemos sido en eso nuestros peores enemigos, ¿no? Porque hemos fomentado nosotros mismos una situación que no obedecía precisamente a la realidad. O sea, hombre, que estábamos sufriendo, pues qué sector no está en reconversión. Tengo un cuñado que tenía tiendas de fotos y ahora ¿quién compra una cámara de fotos con los móviles? Eso sí que es un hundimiento en toda regla, ¿no? Fernando... Pero es que nosotros... Sí, perdona. No, perdona, termina. No, que el problema, y reiteraba lo que decía, es que nosotros mismos es que hemos sido nuestros peores enemigos, ¿no? Porque sí que ha habido, lo que te decía, cuando te llega el presidente del primer grupo de prensa de España y dices que la prensa escrita está muerta, pues claro, levanta tú esa pelota, ¿no? Yo quería preguntarte, saliéndonos un poco, no alejando el foco del todo del tema de papel, pero es que Gonzalo ha mencionado la cifra de 18.000 publicaciones adscritas a la WANIFRA, que es la asociación mundial que tú presides, y no quería aprovechar esa atalaya que te puede dar eso para que nos digas qué diferencias ves tú
entre la prensa española y la del resto del mundo? ¿Tenemos los mismos retos? ¿Estamos adaptados a lo que se ve por allí? Pues la verdad es que la era digital, la verdad es que ha homogeneizado mucho algo que no era tan homogéneo, ¿no? Lo que pasa que los públicos sí que son muy, muy diferentes. Yo soy un gran admirador y mi carrera internacional ha estado muy, muy, muy basada en ellos y muy apoyada en ellos, por ejemplo, en los escandinavos, porque hay una conciencia social, cívica, de que la prensa es fundamental para tener una calidad democrática y un bienestar que hace que tengan unos niveles de suscripción altísimos y que eran me da igual que sea en print que en digital, los nórdicos son unas personas absolutamente conscientes de que tienen que cuidar como una de las piezas básicas de su democracia los medios de comunicación, unos medios diversos y plurales y tal. El modelo anglosajón es más killer, ¿no? Y así te vas a Estados Unidos, pues ahí pues quizás ha habido un ultraliberalismo que yo creo que se arrepentirán, ¿no? Especialmente dejando caer a grupos locales, que además porque los grandes transatlánticos no tienen problemas, pero esos grupos locales no serán sustituidos más que por elementos de redes sociales que sabemos cómo las juegan, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría que sí que hay un modelo mucho más homogéneo en la parte digital por la parte media, pero lo que cambia es cómo se aproximan los ciudadanos en cada parte del mundo. Lo que te decía, Asia sigue siendo muy lectora de papel, el modelo escandinavo es absolutamente responsable de que la prensa es una pieza fundamental de su democracia, el modelo anglosajón es más liberal, Alemania sigue teniendo un modelo muy, muy tradicional donde pues los grupos siguen siendo robustos, ¿no? Pero yo te diría eso, homogeneización desde el punto de vista de los grupos, y lo que marca de diferencia son los públicos. Pues Fernando de Yarza, ha sido un auténtico placer de estos casi 20 minutos de charla interesantísima sobre el papel y lo que queríamos enfocar en el programa, su futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ojalá pudieras ahora quedarte a la interesante tertulia que tenemos con Andrés Rodríguez y Núria Català, pero en cualquier caso, gracias por haber estado con nosotros y ánimo con este futuro no tan negativo como algunos vaticinan que ve usted al papel. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias y larga vida al papel. Un día eres tú la que dice... Que no está, que lo he buscado por todas partes. Y al siguiente... Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro? Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia. Haddock es la agencia de marketing digital especializada en hacer de tu página web el centro de tu estrategia. Haddock hará que tu web sea más rápida, más segura y se posicione en las búsquedas de Google para que tu empresa alcance sus objetivos. Haddock hará que tu web destaque y que tus clientes te encuentren con facilidad. En Radio Intereconomía, el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Bueno, pues aquí seguimos después de esta interesante entrevista con Fernando de Yarza. Vamos a abrir el tiempo pues de la tertulia y tendremos también a dos personas que conocen sobradamente el mercado, sobre todo el papel, cómo está actualmente, y vamos a hablar también del futuro. Presentamos ya a Andrés Rodríguez, que es presidente de Spain Media, es editor además de en revistas como Forbes y Tapa. Bueno, de hecho es el editor y el presidente de Forbes. Andrés, muy buenas, gracias por estar con nosotros. Encantado y gran amante de la radio, un placer. Qué bien. Y al otro lado del teléfono, no presencial, pero sí por teléfono, muy pendiente, Núria Català, es directora de negociación y compra de Ecumedia. Núria, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. También encantada y una gran seguidora y oyente del medio radio.
Qué bien. Y en concreto, de este programa del Foro de la Comunicación Y de en DIR concreto Confidencial, de este programa, claro que sí. cuyo editor otra vez nos honra con su presencia, Julen Ariza. Muy buenas. Buenas, Gonzalo, ¿cómo estáis? Gracias por estar con nosotros. Bueno, Andrés, Nuria, Julen, me gustaría lanzar una primera pregunta. ¿Creéis que los periódicos o revistas de papel siguen siendo atractivos para los anunciantes a día de hoy? Andrés. Bueno, yo creo que la primera apreciación es que los periódicos y las revistas son dos cosas distintas. Bien. Las dos son magníficas. Yo soy consumidor de las dos. Recibo la suscripción de papel de 4 diarios a mi casa todas las mañanas. Quiero decir, de pago, así que soy militante. Pero son dos negocios que tienen muchas cosas en común, pero otras muchas cosas diferentes. Tienen en común la distribución, tienen en común la publicidad, pero un periódico básicamente vive de dar noticias, con lo cual tiene que ver cómo hacer negocios de dar noticias. Y una revista vive básicamente de darle unión, comunicación a la comunidad de interesados por lo que habla la noticia. Es decir, que si hacemos una revista de barcos de vela, pues una revista de barcos de vela tiene que generar negocio alrededor de toda la comunidad interesada en el mundo de la vela. Bien. En el caso del periódico es diferente. Entonces, tenemos problemas comunes y problemas muy diferentes. Vale, pues vamos, si te parece, al sector que dominas tú como editor y presidente de Forbes. El de las revistas. ¿Cómo ves el mercado de las revistas actual y si siguen siendo atractivos para los anunciantes? Mira, yo creo que las revistas tienen un lenguaje propio y eso es una cosa que no se va a perder jamás. ¿Qué significa un lenguaje propio? La radio tiene un lenguaje propio, la televisión tiene un lenguaje propio. Se entiende bastante fácil si, por ejemplo, digo que el cine tiene un lenguaje propio y que el cine en casa no es lo mismo, es otra cosa, que puede ser más masiva o no. Entonces, las revistas siempre tendrán un lenguaje propio que tiene que ver con la manera relajada en la que el lector percibe su complicidad con el medio. Tiene que ver también con la periodicidad, tiene que ver con la calidad de la propuesta, tiene que ver con las experiencias que la marca le invita a participar dentro de esa comunidad. Y tiene que ver también con la mezcolanza de temáticas, ¿no? Una revista es un gran amplificador de tendencias y ese lenguaje pues es único. Lo que tenemos es un problema de negocio importante, que hay editores que están solucionando mejor, otros peor, depende de cómo sea el editor, depende de cómo sea la temática de las revistas, etcétera, relacionado con la explosión atómica de la cultura digital, que nos tiene a todo el mundo borrachos de tecnología, tecnología que tenemos que utilizar en nuestro propio favor. Es decir, Andrés, al mercado en concreto de las revistas le está afectando la explosión que dices digital. Se está viendo, digamos, afectada de alguna manera, ¿no? La explosión digital le está afectando a la vida. Bien. Está afectando a la vida. Es decir, yo antes, lo primero que hago cuando pongo un pie en el suelo cuando me levanto por la mañana es coger un device, como dicen los americanos, es coger un trozo electrónico que se enciende, que se parece mucho al monolito de 2001, que yo creo que Kubrick lo sabía, cuando sacó a los monos mirando el monolito. No se encendieron todavía, pero es muy parecido. Y a partir de ahí, lo último que hago cuando levanto los pies para tumbarme en la cama es dejar el monolito en la mesilla. Pero Andrés, la digitalización puede afectar positivamente a muchas cosas de la sociedad, pero yo me refiero si afecta negativamente al mercado de las revistas escritas de papel. Está afectando en sentido positivo y en sentido negativo. En los dos sentidos. ¿En qué sentido positivo? Por ejemplo, una marca como Tapas o como Forbes no necesita esperar a un mes para volver a hablar con su audiencia. Eso es positivo. Eso es muy positivo. Nos permite emitir mensajes de todo tipo 24 horas al día, de audio, de vídeo, de texto, etcétera. Bien. Eso es genial. Antes teníamos que esperar un mes, ¿no? Ha llegado ya mi revista, no hace tanto de aquello, ¿no? Bien. Eso es positivo. ¿Qué es negativo? Si nosotros no sabemos trasladar a nuestra audiencia, si no sabemos gestionar lo mismo la conversación electrónica que la conversación de print, porque son dos lenguajes completamente distintos, entonces afectará negativamente. Vale, perdonad, Julen y Nuria, porque no lo quería centrar, pero ya que estoy, Andrés, una última cuestión, te lo digo de otra manera. ¿Tiene sentido a día de hoy seguir teniendo revistas en papel como Forbes o Tapa? Absolutamente, más que nunca. ¿Más que nunca? Pero hay que diferenciar el valor añadido de tu producto.
Nuria, que te veo muy callada, cuéntanos, ¿cómo lo veis ahí? Hablaba Andrés de los problemas en común entre periódicos y revistas y muchas diferencias. Yo no sé cómo ves tú el mercado para escucharte una primera valoración. Pues mira, lo veo muy parecido a como lo ve Andrés. De hecho, bueno, si no fuera porque me encanta participar en esta tertulia, diría poco más que añadir. Andrés, es cierto Pobrecilla. todo lo que cuentas. Te he quitado No, es verdad, es cierto tiempo. todo lo que cuentas. O sea, yo creo que, mi primera intención cuando acepté hablar en esta tertulia era presentar una opción que no sea excluyente. Es que no creo que nada sea excluyente ahora mismo. O sea, las versiones digitales tienen una función, por edad, a lo mejor entendéis lo que os voy a decir. Yo no me levanto por las mañanas o no me acuesto por las noches con el aparato infernal que es el móvil para escuchar las noticias. Yo sigo escuchando la radio a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana y a última hora de la noche, que son las 12 cuando me acuesto. Eso no es excluyente para que me informe también en el smartphone, para que por trabajo, evidentemente, a mí me llegan muchísimas más suscripciones de periódicos, todos y todas las revistas que Ari nos suministra, puntualmente, y tenemos todas las revistas habidas y por haber, más las que nos mandan los editores. Sí. Es que no son excluyentes, es que yo creo que cada uno de los medios aporta... Hay una complementariedad, Exactamente, o sea, el atractivo en primera instancia no lo busca el anunciante, lo busca el lector. Claro. El lector lee y tiene diferentes momentos para leer en diferentes soportes lo que quiere leer, entonces no son excluyentes para nada. Bien. Julen. Buenas, yo quería preguntaros, tengo aquí una de las revistas que edita Andrés, la última edición de Forbes, en la que habla de la pasta en dos sentidos. Y lo que me encuentro al abrirlo es como una especie de solapa que además contiene una goma que lo agarras y cosas que que se siguen tocando, ¿no? Entonces yo quería preguntaros si al margen de ese componente de duradero que tienen las revistas y en general la prensa de papel con esas portadas que recordamos que ocupan toda la portada en los diarios, ¿qué formatos ofrece el papel todavía que digáis es irreemplazable? Bueno, si queréis, si me permitís, empiezo yo. Me refiero a formatos, perdón Andrés, publicitarios para los anunciantes, como soporte de visibilidad, evidentemente. Sí, bueno, yo creo que el papel, insisto, tiene una experiencia que solo tiene el papel. A mí me gusta, uso un chascarrillo para o cuando doy una conferencia o algo así, que digo que mi trabajo va de Gutenberg a Zuckerberg, ¿no? La horquilla es así de amplia. Pero también suelo explicar una cosa. Digo, mira, si te vas a casar... es un ejemplo. Le mandas a los amigos un email diciendo bloquear este fin de semana. Save the date, sí, clarísimo. Save the date. Pero luego le envías una invitación impresa. Porque ese momento para ti... Eres un clásico, Andrés, que está muy bien. Bueno, es que hay cosas clásicas que no tienen por qué ser cambiadas, porque estaban bien. Efectivamente. Es decir, es que no todo lo nuevo es mejor que lo antiguo. Muchas cosas sí, claro que sí, afortunadamente, si no estaríamos anclados en el pasado, ¿no? Pero hay muchas cosas que no. Entonces, una de las experiencias que ofrece una revista es, por ejemplo, usar el tacto. Tenemos 5 sentidos. Las tabletas no te excitan en el sentido positivo del asunto, no te dan una experiencia relacionada con el tacto. Sin duda. Te dan, no tienen un peso, no tienen una rugosidad. Pero es que Andrés tampoco lo tiene a nivel visual, ya no de tacto. O sea, el contenido de calidad, cuidado, que tiene, por ejemplo, esta revista que tengo aquí, Forbes Woman, es que ya no solo la textura, la calidad, los anuncios que estoy viendo aquí, esto no lo ves en el digital. Y hay muchos anunciantes que saben que esto es un valor y saben una experiencia. A mí me gusta explicarlo así. Cuando yo estoy conectado a la tableta, estoy conectado permanentemente porque es mi oficio. Yo estoy tenso, estoy disfrutando, pero estoy recibiendo electricidad. Mi postura es tensa. Y sobre todo notificaciones. Cuando yo dejo la tableta... Yo las tengo quitadas, ¿eh? Dejo la tableta y cojo algo impreso, puede ser una revista, puede ser un diario, puede ser un libro. Yo estoy relajado. Mi cuerpo cambia de postura y la percepción en la que la información entra en mi cabeza es de otra manera, porque mi predisposición es diferente. Pero y Nuria, ¿tú crees Nuria, que puedes intervenir, perdona, Julen, cuando quieras puedes intervenir. Nuria, te escuchamos perfectamente. Lo digo porque es un poco más incómodo que no estés aquí en estudio, pero cuando quieras interven, Julen. No, yo te quería preguntar si existe, hablando de los anunciantes, como decíamos, algún segmento de anunciante que digas que lo demanda especialmente o que todavía
permanezca especialmente arraigado al papel, a la revista o al diario como soporte. Si que existe esa posible diferenciación, que igual no. A ver, desde el punto de vista de la agencia tenemos una dicotomía y un gran hándicap, y es pues que a nosotros los anunciantes lo que nos piden normalmente son datos, ¿vale? Uh-huh. Y claro, pues ahí es cuando entra el problema para los técnicos, el problema mayor, que no puedes hablar de tu experiencia, de qué harías si fueras una persona, quiere decir, tienes una opinión particular sobre qué debería hacer, y tienes que entrar en el mundo más, en la parte más técnica, más árida y más espesa. Entonces, claro, evidentemente sí que los hay anunciantes que lo demandan, hay anunciantes que llaman, no te voy a decir que cada vez más, son cada vez menos, ¿vale? Pero nos dicen, oye, a mí me gustaría, sobre todo a nivel local, a mí me gustaría, yo es que leo La Voz de Galicia, es que a mí, por mencionar un periódico que me ha salido ahora mismo así, ¿vale? La Voz de Galicia, es que yo quiero anunciarme en La Voz de Galicia, claro. O es que a mí, de verdad, me da una credibilidad, me da una tranquilidad saber que es cercano, o sea, en función, hay mucha gente que te llama desde el punto de vista más personal y en función de lo que ellos, de la experiencia que ellos tienen. Ahora, luego llegamos nosotros y le decimos, a ver, vamos a dar un paso atrás. Anunciante, necesito que me digas, vamos a ver, ¿cuáles son tus objetivos? Por eso digo que desde el punto de vista de agencia tenemos que trabajar con una... Sí, y siguiendo el ejemplo de La Voz de Galicia, igual a lo mejor lo que a lo mejor nos quieres decir es que al final la versión digital de La Voz de Galicia te da más datos que el propio soporte de papel, aunque el papel tenga el prestigio, digamos, el de la cabecera, ¿no? Pero fíjate que no distinguen, o sea, cuando estamos hablando de la prensa o de las revistas, me da igual, ¿vale? De medio de revistas, pero si estamos... Porque las revistas, como decía Andrés, además es que tienen algo que solamente tienen ellos, ¿vale? Y que les diferencia claramente del medio impreso, que normalmente, o sea, de la prensa, que normalmente la prensa es para informarse en tiempo real, una ampliación de noticias, estar actualizado en lo que pasa, ¿no? La revista tiene otra serie de características, pero ya no te hablo de la versión digital o de la versión papel. Él se quiere asociar a un medio de prensa, claro, que evidentemente los valores de ese medio, está claro, el valor de ese medio, la credibilidad de ese medio. Claro. Sí, pero entonces vamos a ver. Las marcas no son solo de los anunciantes, los medios tienen marcas. No, claro. Bueno, eso es lo que los medios tienen que reivindicar a partir de ahora, especialmente... Y aprender a trabajarlas, porque los medios parecía que podíamos vivir, o que se podía vivir solo siendo portavoces de otras marcas. Y los medios del futuro, sean revistas, sean medios digitales, sean papel, tienen que ser marcas en sí mismas. Queridas, respetadas, cercanas, como tiene que ser la marca. Bueno, yo creo que eso... salvo excepciones como todo en la vida, yo creo que las marcas sí que los medios gráficos en general y las revistas sí que se ocupan mucho de ser en sí mismo una marca y cuidarla. Y si lo dejan de hacer todo ya, claro que no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Entonces... Que en los últimos años, con la importancia que ha adquirido el tema, sobre todo de las suscripciones y volver a vender su propio producto, ¿no? Cosa que habían renunciado un poco, pues que están recuperando esto. Hay que pensar que vivimos en una revolución, ¿no? La revolución digital es una revolución como la Revolución Francesa, pero sin sangre, ¿no? Sin cortar cabezas, quería decir. Sin cortar cabezas, sin sangre. Entonces, una revolución significa que lo que ya conocías no va a quedar en la misma posición. Eso es una revolución. Y lo que conocíamos los medios es que si íbamos a llamar a los anunciantes, gestionábamos esa publicidad, la gestionábamos con rigor y ganábamos dinero. Y ahora todo el mundo es un medio. Ganábamos dinero. Bueno, los que lo gestionaban bien ganaban dinero, claro. ¿Pero por qué hablas en pasado? Sí, claro, es que es un negocio. Me refiero, ganábamos dinero de aquella manera. Nuria, lo he entendido, pero como ha hablado en pasado, digo, ostras, pero a día de hoy también se tiene que pretender ganar dinero. Sí, pero quiero decir que antes se gestionaba un negocio más o menos cautivo, que con un flujo de dinero unidireccional, que venía de un solo camino. Ahora, nosotros hemos perdido el monopolio de la comunicación. Cualquiera emite comunicación porque tiene un teléfono y emite comunicación a ese patio común que es el día a día. Pero no hemos perdido, y los anunciantes están despistados
en busca de las audiencias. Antes las grandes audiencias las tenían las televisiones, luego los diarios, es decir, los medios de comunicación de masas. Cuanto más masas tuvieras, el anunciante más confiaba y más dinero invertía. Pero ahora las audiencias se han segmentado. El prime time ya no es prime time. La radio no es el directo, pero tienes que grabarla o hacerla como si estuvieras en directo para tener esa cercanía. Algunos kioscos cierran. El kiosco vende Coca-Colas. Y entonces parece todo no ha terminado de volverse a colocar. Algunos editores no saben, yo creo que nosotros lo sabemos, cómo recuperar su valor añadido, porque nacieron simplemente gestionando unos ingresos que venían de un mismo lugar, unidireccionales. Claro. Pero entonces vamos a ver, Andrés, con todo lo que has contado, ya por último, por ir cerrando esta interesantísima tertulia, tú a un anunciante, entiendo que a un anunciante, ¿qué le recomendarías? ¿Que se anunciara en Forbes Digital o en Forbes Papel? No, yo le preguntaría qué necesita. Claro. ¿Qué es lo que hago todos los días? ¿Qué es lo que hago todos los días? Oye, he tenido la oportunidad de conversar durante 2 horas con el presidente de Volkswagen. Y toda mi conversación, ha sido ¿qué necesita? ¿Qué necesitas? ¿Es una necesidad u otra? Claro, cada anunciante necesita una cosa No, me refiero... diferente. Pero en este caso, por seguir en el caso concreto para que la audiencia lo entienda, Forbes Digital, Forbes Revista a mí me da igual, lo que quiero es que se anuncie con Forbes. Ya, claro, pero ¿y al anunciante? Bueno, depende de lo que quiera comunicar. Yo le recomendaré normalmente un mix, es decir, que esté en los 2 sitios y en función de lo que quiera comunicar, que esté de una manera o de otra. Pero claro, y daríamos un paso más, perdona Andrés. Dale, Nuria. Sí. Siguiendo, vamos, totalmente de acuerdo. O sea, ni que trabajaras en una agencia de medios, pero además es que... Sí, veo mucha comunión. Y si decides además que, pues porque tus objetivos y tu presupuesto que nosotros vamos a tratar de optimizar eficaz y eficientemente, si decides ir en los 2, además te voy a recomendar que no lo hagas de la misma manera. Claro. No hables a tu audiencia de la misma manera, porque ni siquiera a mí, como usuaria de Volkswagen, me puedes hablar lo mismo en la edición Forbes Revista y en la edición Forbes Digital. Porque mi momento de consumo es distinto. Claro. Porque quiero decir que es muy importante que esa estrategia, primero preguntarle qué quieres, qué necesitas, cuál es tu objetivo. Sí. Evidentemente vender coches, está claro. Pero no es lo mismo vender coches en función del segmento de coche que quieras vender, a qué target te vas a dirigir, qué momento de consumo vas a utilizar para hablarle a tu consumidor. O sea, es que es importantísimo y ahí entran muchas más cosas, como la agencia creativa, pero es importante hablar con el anunciante, claro. Bueno, Andrés, última reflexión. Telegráfico, te pido, por favor, que estamos mal de tiempo. Andrés. Última reflexión. Optimismo, futuro. Cuanto más problemas de este negocio, si lo amas, más excitante. Y la comunicación nunca ha sido más importante como ahora. Estamos en es un momento de oportunidad, lleno de inquietudes. Bueno, vamos a trabajar para despejarlas. Andrés Rodríguez, presidente de Spain Media y editor y presidente de Forbes y Tapas, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y Nuria, hecho cortito. Pues oye, ya casi 20 minutos. Siempre. 20 minutos, eso es bueno. Ya hay que hablar con Julen de que nos dé más tiempo para la próxima vez. Bueno, Nuria Catalá. Un año entero por delante para seguir profundizando. Nuria Catalá, directora de negociación y compras de Q-Media, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y disculpar que no haya estado presencial. No te preocupes, la próxima. En otra ocasión seguro que voy. Gracias. Te esperamos aquí en el estudio. Gracias, Julen Ariza. Gracias, hasta la próxima. Gracias, chao. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Oye, Julen, qué programa más interesante, ¿eh? O sea, no solo el presente del papel es que no está muerto, sino que tiene un futuro francamente positivo por lo que hemos escuchado, ¿eh? Pues la verdad es que sí, ha sido muy interesante y nos queda claro pues que los medios de comunicación tienen un trabajo por delante de cuidar sus marcas y al final el papel, como este programa de radio, pues no deja de ser y va a ser, está claro en el futuro, un canal más con el que conectar con la audiencia con un lenguaje pues muy concreto. Ojo, ¿nos estás anunciando o dando a entender que a lo mejor DIR Confidencial también va a tener alguna publicación en papel? Bueno, pues en el futuro todo se dirá, pero desde luego nosotros vamos a seguir apostando por esos canales y creciendo. O sea, no me has dicho que no. No te he dicho que no. Pues con eso, a buen entendedor, señores, que gracias por su confianza y nos vemos la semana que viene. Adiós.